enterar un poquito más quiénes somos como Iglesia del Señor. Cada pastor en los Estados Unidos y muchos en el mundo tuvieron el deseo de visitar Colombia para ver en realidad lo que estaba pasando aquí. Aleluya, 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 aleluya. 12 de mayo de 1937, día en el que desembarcó una humilde familia con el poderoso y transformador evangelio del nombre de Jesús. Axel Werner Larsen, Abigail Gertrudes y su hijo Kate, por mandato de Dios, daban inicio a una de las más bellas historias ocurridas en suelo patrio. El nacimiento de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, organización religiosa sin ánimo de lucro que desde sus inicios ha mantenido la misión de predicar el Evangelio a toda criatura. Aunque ese soleado y fatigante miércoles no había ni un solo colombiano esperándolos en aquel puerto, el Señor de la Mies estaba presente para no solo darles la bienvenida, sino para acompañarles y guiarles en tan grande y hermosa misión. Allí en Puerto Colombia estuvieron algunos días hasta que Charles Bertol los condujo hasta Málaga, provincia de García Rovira, en el departamento de Santander, donde presenciaron el recibimiento del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas y los primeros bautismos en el nombre de Jesús en suelo colombiano. Sin embargo, y a pesar de ser testigo de aquella experiencia, fue la plaza central de la ciudad de los Parques, Bucaramanga, la que se convertiría en el primer escenario de evangelización de la familia misionera. Pocos meses de iniciada la obra en Bucaramanga, un hecho doloroso estaba por ocurrir en el seno de aquella familia que daba todo de sí para proclamar que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. El hermano Larsen pierde a su esposa por complicaciones en el embarazo, quedando ahora con 2 hijos y sumido en el dolor y la profunda tristeza de su partida. Sin embargo, la llama misionera que Dios había encendido en su ser era más poderosa que las dificultades que enfrentaba. De tal manera que eso no fue obstáculo para seguir adelante con la misión encomendada. Y Dios, que no es injusto para olvidar el trabajo de amor que este gran hombre mostraba por su obra, le concede el bautismo en dicha ciudad de los primeros colombianos. El tiempo transcurría rápidamente, y el Señor de la Mies le iba dando crecimiento a su obra según sus propósitos. Una cosecha se avecinaba en la ciudad de Barranquilla, donde el misionero Larsen tomó como estadía mientras se daba su regreso al Canadá. Y tal como lo haría un hombre que está convencido de su llamado, no se apresura por salir del país, sino que más bien ve en cada día una oportunidad de evangelización, logrando así en 1942 establecer en el país la segunda congregación. En 1943, el misionero Sanford Johnston llega a Colombia para reforzar el trabajo misionero que ya se venía desarrollando en el país y se establece junto con su familia en la ciudad de Cali, donde antes de partir con el Señor, encarga de darle continuidad a dicha labor a William Dross, un hombre que había tenido una revelación de Dios y un sentir misionero por Colombia. Ya a inicios de los años 50 y transcurridos cerca de 13 años de predicación, los misioneros se enfrentaron a diferentes persecuciones por causa del Evangelio, lo cual desencadenó una expansión mucho más fuerte de la fe y del nombre de Jesús en el suelo colombiano, permitiendo que otros lugares también oyeran el Evangelio y el llamado de colombianos a incorporarse en esta misión. Casos como los ocurridos en Medellín y Valle del Cauca, donde la calumnia, las amenazas, los ataques y el temor a congregarse eran permanentes, no detuvieron la obra del Señor, confirmándose asimismo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. Las principales ciudades donde se expandió el Evangelio fueron Bucaramanga, 1937, Barranquilla, 1942, Cali, 1948, Medellín, 1950, Bogotá, 1954, dándose origen inicialmente a 3 regiones en el país, las cuales eran coordinadas y direccionadas por los misioneros. El hermano Larsen quedó a cargo de la supervisión de la obra en Barranquilla, y su jurisdicción se extendía desde los departamentos de Antioquia, Córdoba, Bolívar, Cesar y Guajira, llamada Zona Norte. El hermano Thompson quedó a cargo de la supervisión de la obra en Bogotá, y su jurisdicción
se extendía desde Cundinamarca, Boyacá, los Santanderes y los Llanos Orientales, llamada Zona Centro. El hermano Dros quedó a cargo de la supervisión de la obra en Cali y su jurisdicción se extendía desde el Valle del Cauca, Huila, Caldas, Tolima, Nariño y Cauca, llamada Zona Sur. El trabajo que una vez había comenzado con una familia proveniente del extranjero, ahora estaba dando su fruto y cada vez más el Señor añadía a su iglesia a aquellos que iban siendo salvos, haciendo que su obra cada vez más tomara fuerza. Fruto del mismo trabajo misionero y formativo que fue dado por aquellos que desde el inicio le creyeron al Señor de la mies, se fueron levantando en nuestra patria hombres con aquella misma visión de expansión que ayudó en el desarrollo, pasando de 3 ciudades a 5, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá, quienes en poco tiempo se expandieron al punto de hacerse necesaria una redistribución ya no por regiones, sino por distritos, dando origen a 12 distritos. En el año 2015, en vista de la dificultad existente para administrar congregaciones lejanas y con dificultades en sus vías, se hizo necesaria una redistribución pasando paulatinamente de 12 a 35 distritos en todo el país. Hoy ya somos alrededor de 5.123 congregaciones en el país, alrededor de 173 directivos y aproximadamente más de 1.500.000 personas impactadas por el Evangelio en toda Colombia y tenemos misioneros en 44 países alrededor del mundo. Todo este éxito no ha sido producto del ingenio humano, ha sido por la misericordia y la gracia concedida desde lo alto. Es por ello y para el engrandecimiento de aquel que nos salvó que celebramos estos años de victoria sostenidos por su mano poderosa. Hoy son 88 años bajo un mismo sentir. Aquí no hay cargo, aquí solo hay uno que se llama Jesucristo y es el grande entre todos nosotros. Gloria al Señor Jesús. Más de 80 años, casi 90 años de victoria en Cristo Jesús. Porque cuando Cristo está presente, hay victoria. Victoria sobre el pecado, victoria sobre la enfermedad, victoria sobre la condenación, victoria sobre la muerte. Gloria al Señor. Hermanos, en este momento y durante el transcurso del día, por diferencia horaria, especialmente fuera de Colombia, como por ejemplo Europa, Asia, África y Oceanía, durante todo este día se ha estado un pueblo poniendo de acuerdo, porque yo creo, y no sé si usted piense y tenga la misma percepción que tengo yo, ¿qué sería de mi vida si Cristo no estuviera en mi corazón? No sé si usted ha pensado alguna vez en eso. Entonces, en este momento, las más de 5.000 congregaciones dentro de Colombia, que sí tenemos el mismo horario, en este mismo instante vamos a hacer una oración. 11 de la mañana ya y 5 minutos. Creo que ya todas las congregaciones en este momento estamos como puestas de acuerdo y como un solo hombre, como una sola iglesia y con un solo Dios, nos vamos a poner de acuerdo para elevar una oración de agradecimiento a Dios. Cada cual tiene un concepto personal
Puede que en muchas haya coincidencia, pero en otros no haya coincidencia porque el llamamiento y la manifestación de la gracia de Dios posiblemente ha sido diferente en cada uno, pero creo que sumados esos motivos de el uno y el otro son más que suficientes para manifestarle a Dios gratitud. La Biblia dice, dando gracias a Dios por todo. Entonces vamos a darle gracias a Dios por estos más de 80 años, casi 90 ya, de la manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Quién es el primero que eleva su voz y le da gracias a Dios? Gracias te damos, Señor, porque tú has hecho maravillas, obras extraordinarias, manifestaciones de poder. Colombia ha visto la luz de Cristo por primera vez en el año de 1937, en el mes de mayo, cuando los primeros misioneros tuvieron esa visión, porque vieron una llamarada que se había encendido y a manera de la zarza que ardía y no se consumía, el ardor del fuego del Espíritu Santo sigue latente durante estos casi 90 años, que por la gracia de Dios hemos podido experimentar el amor de Cristo, las bondades del Evangelio, y vemos cómo ha crecido la obra, porque no hay ya prácticamente ningún municipio en Colombia que no tenga establecida una congregación donde se predica la palabra de Dios con unción, donde se anuncia y proclama la buena nueva de salvación, y donde tú estás confirmando esta palabra con las señales que la siguen, muchos testimonios de sanidades, diversos repartimientos de dones, de ministerios en tu iglesia, muchos milagros de provisión, de sanidad, de liberación, de reconciliación, gente nacida de nuevo, preparándose para ser muy pronto ciudadanos del cielo, recogidos y levantados por Cristo el día del recogimiento de tu iglesia. Gracias te damos, Señor, por amarnos tanto, en el nombre admirable de Cristo Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya.
No se puede pasar por alto este momento de oración sin que cantemos para prepararnos para la reflexión de la palabra del Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Vamos a cantar este precioso coro y nos preparamos para escuchar atentamente la palabra del Señor. El sonido. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Un aplauso fuerte para Él. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor que vive y permanece para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a leer uno de los versículos que a lo menos a mí más me impactan de toda la Biblia. Y es la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahí está, para todos los que el Señor ha llamado y se identifican con ese llamado que Dios les ha hecho. Todos al unísono vamos a leer este versículo que dice así, todos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, vamos a orar a Dios para que la gloria sea para el Señor, la edificación sea para la iglesia y la unción por este predicador. ¿Quién es el primero que levanta sus manos? Padre Celestial, gracias. Te damos en esta mañana por esta bendición de podernos congregar en tu nombre para proclamar tu palabra, para expresar lo que tú quieras decirle a la iglesia y lo que
la iglesia necesita conocer. Que tú, Señor, cumplas ese propósito en la vida de todos, sin excepción, de los que hay conmigo en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Bueno, por ahí han estado cantando una nueva alabanza que yo no conocía. Y en esa alabanza dice, entre otras cosas, yo no sabía que el Evangelio era tan bueno. Y dice otra parte, yo lo probé y con Cristo me quedé. ¿Cuántos están de acuerdo con esa estrofa? Pruébalo y verás. Como dice otro coro, pruébalo y verás, y tú mismo experimentarás todo lo que se siente y lo que se recibe cuando nosotros le abrimos las puertas del Evangelio a nuestra vida. Abrirle las puertas del Evangelio a nuestra vida significa abrirle la puerta de nuestra vida a Cristo, porque Cristo es la razón de ser. Es el centro del Evangelio. No se puede hablar de Evangelio si Cristo no está. Porque donde Cristo no está, no tiene sentido. Por ejemplo, Evangelio tiene originalmente una connotación de dar o anunciar una buena noticia. Históricamente, la palabra evangelio se utilizaba en la cultura romana, griega y otomana, y era para anunciar a través de un sonido de trompeta que el heredero al trono había nacido, o cuando algo extraordinario como ganar una batalla en alguna de las guerras, alguna cultura, algún imperio venía declarando la victoria. Y sí, esa buena noticia era del agrado y era muy celebrada, pero se quedaba corta porque no pasaba de ahí. No cambiaba la situación. Las cosas permanecían estables. Pero cuando por primera y única vez, allá en una pequeña población, en Belén de Judea, se oye una voz sobrenatural, que la Biblia la identifica como una hueste de ángeles que estaban dando una buena noticia. He aquí, os damos nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Se convirtió esa en la gran noticia, no solamente para aquel momento,
sino que cuando resuena en cualquier nación de la tierra que Jesucristo salva, hermano, eso es motivo de celebración, motivo de satisfacción, motivo de agradecimiento y motivo de victoria. Porque estamos seguros que hay victoria siempre que sea en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Como uno de los fines, si no el principal o el objeto social de la iglesia, es proclamar el evangelio de Jesucristo en todas las naciones. Vamos a hablar en esta mañana de celebración de esos 89 años de victoria a través del evangelio de Jesucristo en Colombia. Pues yo creo que la mejor celebración que se puede hacer es anunciar que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dígalo usted conmigo. Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Estamos o no de acuerdo que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Aleluya. Ahora vamos a dilucidar un poco acerca de lo que es esta buena noticia, porque evangelio viene del griego evangelus, que quiere decir buena noticia. Y sin lugar a ninguna duda, la mejor noticia, a lo menos que yo he escuchado en los 71 años de vida que tengo, es que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por lo consiguiente, a través de su palabra, yo pude comprender que yo necesitaba de Dios, que estaba perdido, aunque tenía religión, pero la religión, antes que acercar al hombre a Dios, muchas veces por el contrario, más alejan al hombre de Dios. Porque la religión está fundamentada en obras de justicia que el hombre cree que le hacen merecedor de recibir el favor de Dios. Y por eso el hombre se inventa una cantidad de ritos, hace promesas y hace algunas cosas para impresionar a Dios. Pero en cambio, por el contrario, el evangelio de Cristo no es religión. El evangelio de Cristo es relación. Y cuando yo aprendo a tener una perfecta relación con Dios, yo sé que no debo ni puedo hacer nada que merezca que yo sea salvo, porque yo puedo comprender que la única obra que tiene un verdadero mérito para salvar al hombre del pecado, de la muerte y de la condenación, se llama la obra redentora de Cristo
realizada una sola vez y para siempre allí en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El Evangelio que salva no se origina como un invento, como una necesidad cultural o como resultado del ingenio humano, sino el Evangelio se origina en una revelación divina. Amén. Es el anuncio de lo que ha hecho Cristo para salvar al pecador. El Evangelio implica reconciliar al hombre y restaurar su destino eterno. El Evangelio no es un mensaje para agradar, para entretener. No, el Evangelio es un mensaje que tiene como propósito redimir el alma de la humanidad. Y otra cosa, el Evangelio no busca exaltar al hombre, sino glorificar a Cristo. Ningún hombre se puede considerar superior a nadie, porque por encima de un alto hay alguien mucho más alto. El hombre simplemente se convierte en un intermediario, en un parlante, en un instrumento en las manos de Dios. Y por lo tanto, el mensaje de ese instrumento de comienzo a fin debe estar enfocado en exaltar al más grande, al más sublime, al Dios eterno y glorioso, manifestado en carne, que vino a redimir al hombre de todos sus pecados. A su nombre la gloria. El Evangelio que salva propone, hermano, que yo hable del poder de Dios, como lo dice Pablo allí, porque no me avergüenzo del Evangelio, y lo define como porque el Evangelio es poder de Dios, pero no cualquier poder. La Mujer Maravilla, según la fábula de Hollywood, tenía poder. Superman y otros héroes de la mitología del séptimo arte, ellos indican que tienen capacidades poderosas, pero no dejan de ser simplemente eso, fábulas. Pero el Evangelio no es una fábula. El Evangelio no es una película. El Evangelio no hace parte del dramaturgo del séptimo arte. El Evangelio real es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Alabanzas a su nombre. Aleluya, aleluya. Y es un poder para transformar. Es un poder que nos concede el privilegio de ser hechos hijos de Dios. No hay otra manera de ser hechos hijos de Dios.
A uno le dice la gente, pero si todos somos hijos de Dios. No, Señor. La mayoría de la raza humana somos simplemente creación de Dios. Pero el Señor le aclaró a un religioso, a un fariseo llamado Nicodemo, cuando le dice, hablándole del nuevo nacimiento, dice que no son los que nacen de voluntad de carne ni de voluntad de varón los hijos de Dios, sino que los hijos de Dios son los que han sido nacidos por voluntad del Espíritu Santo y engendrados por el poder de la palabra de Dios, que es muy distinto. Para poder ser hijo de Dios hay que ser primeramente engendrado por el poder de la palabra de Dios. Nadie puede pasar por encima. Aquí no hay fertilización in vitro. Aquí no hay madre sustituta. No. Aquí no hay ningún intermediario. Aquí es algo directo, algo que sucede a nivel sobrenatural, y es una relación muy íntima y muy personal entre Dios y el hombre. Dios, que es el dador, y el hombre, que es el receptor de la gracia, la bondad y la misericordia de ese Dios. Alabanzas al que vive para siempre. Aleluya. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Es la carta de Dios al hombre. Es la hoja de ruta para todos los hombres que quieran creerle, obedecerle y disfrutar de la vida eterna. Por lo tanto, que el Evangelio de ninguna manera se puede imitar. El Evangelio es original. El Evangelio de Cristo es genuino. No se puede hacer comercio. No se puede predicar otra filosofía, otra doctrina, otra enseñanza distinta. No se puede pervertir de ninguna manera el Evangelio de Cristo, ni tampoco disfrazarlo con palabras muy elocuentes, con expresiones halagüeñas. No se trata de darle al hombre más que lo que Dios le quiera dar, porque de ahí nacen las falsas doctrinas, de ahí nacen las doctrinas de la prosperidad, ahí nacen las doctrinas de que si usted pacta, Dios le va a devolver, y que el Evangelio es para enriquecer a la gente. No, de ninguna manera. El Evangelio no es eso. El Evangelio real y verdadero es el que cambia la vida del hombre, el que transforma, el que lleva al hombre que ha sido malogrado por consecuencia del pecado y lo levanta, porque la palabra del Señor dice que Él, Jesucristo, es el que levanta del polvo al pobre, y al menesteroso lo alza del muladar y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Alabanzas al que vive para siempre. El Evangelio abarca la vida de Jesús desde la anunciación
luego el nacimiento, luego el ministerio, luego la crucifixión, posteriormente la muerte, luego la sepultura, posteriormente la resurrección, luego la ascensión y por último el Evangelio anuncia el retorno glorioso de Jesucristo. ¿Cuántos están esperando que Jesucristo venga por esta iglesia? Aleluya. El Evangelio es la proclamación de la eterna voluntad de Dios, de su perfecto propósito de salvación para la humanidad. Hermano, le voy a mencionar solamente algunas características del Evangelio sin profundizar en explicar cada una de ellas, porque yo sé que cuando hay revelación, ellas mismas se explican y el oyente las puede entender con suma claridad. Entonces, le voy a mencionar solo algunas, aleluya, de las características de lo que es el Evangelio. Primera, el Evangelio es de Dios. O sea, el Evangelio nace de Dios. El Evangelio es eterno. Es la orden de Dios. El Evangelio es inmutable. Es la manifestación de Dios en la persona de Jesucristo. El Evangelio es el cumplimiento del tiempo. El Evangelio es el reino de Dios acercado a los hombres. El Evangelio es la invitación divina al arrepentimiento. El Evangelio es la integración o la intención soberana de Dios a todas las naciones. El Evangelio es la revelación de la justicia de Dios por la fe. El Evangelio es confrontación al pueblo por el pecado. El Evangelio es por gracia y no por obras. El Evangelio es la demostración de la incapacidad humana. El Evangelio es la demostración de la capacidad de Dios para salvar. El Evangelio es la suficiencia absoluta de Dios. El Evangelio es la mayor demostración del amor de Dios. El Evangelio es la gran noticia. El Evangelio enseña la justificación, la reconciliación, el perdón de los pecados y la promesa de la vida eterna. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Lo estamos entendiendo? Entonces puedo seguir. Amén. El hombre sin el Evangelio. ¿Qué es el hombre sin el Evangelio? Somos de Jesús. El hombre sin el Evangelio permanece separado de Dios. Bueno, como no hemos hasta ahora sustentado con la Biblia, vamos a sustentar ahora el hombre sin el Evangelio con la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo, hablando del pasado, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel
y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Otra cita. Vamos a Isaías 59:2, que sustenta que el hombre sin Dios está separado de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades, es un reclamo que Dios le hace al hombre. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sigamos. El hombre sin el evangelio está bajo juicio de condenación. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A su nombre. Verso 36, ahí mismo en Juan 3. Verso 36. El que cree en el Hijo, ¿qué es lo que tiene? El que cree en el Hijo, dígalo fuerte, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no le escuché bien, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Definitivamente el evangelio es para los creyentes. ¿Quiénes se salvaron en el diluvio? Solo los que creyeron. Noé, su esposa, sus hijas o sus hijos y las nueras. ¿Quiénes se salvaron de morir en el juicio sobre Sodoma y Gomorra? Solo Lot. Su mujer salió también. ¿Pero qué le pasó? Miró atrás, porque su corazón estaba todavía ligado a los intereses y a los deseos de este mundo, y quedó convertida en una estatua de sal. Pero sus hijas salieron juntamente con él. ¿Y por qué se salvaron de ese juicio? Porque creyeron. A su nombre sea la gloria. Hermano, es que el evangelio es para la gente que cree. Aleluya. Bendito sea el nombre admirable de Jesús. Tercer motivo de lo que es el hombre sin Dios. El hombre sin Dios no tiene ninguna esperanza. Efesios 2, versos 1 al 3. Efesios 2, dice el versículo 1. Y Él, hablando de Cristo, os dio a vosotros, os dio vida a vosotros, cuando estabais, ¿qué? Muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el verso 3, entre los cuales también todos nosotros
vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos ahora a Proverbios 11:7. Proverbios capítulo 11, versículo 7. Cuando muere el hombre impío, a ver, dígalo conmigo. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Somos confrontados por la palabra de Dios. Que yo los confronte, eso es lo de menos. Pero que nos confronte la misma palabra de Dios, cuando Dios habla, se le pone cuidado. Cuando Dios dice, hay que creerle. Y cuando Dios exhorta, hay que obedecerle. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, para finalizar esta reflexión, así como es imposible que el hombre se libre del pecado, de la muerte y de condenación sin el Evangelio de Cristo, al creer, el hombre le abre las puertas a la restauración, a la esperanza, a la reconciliación y a la vida eterna con Cristo. ¿Estás dispuesto, estimado amigo y hermano, a creerle en esta mañana a lo que dice Dios a través de su palabra? Bueno, vamos a colocarnos por favor sobre nuestros pies. Si hay alguien que ha entendido, que se le ha aclarado la mente y que Dios le ha mostrado las ricas y abundantes bondades del Evangelio y está dispuesto a aceptarlo, a creerlo, a obedecerlo, a hacer de este Evangelio de Cristo, aleluya, el lema de su vida, yo le hago una invitación muy amable, amorosa, en el nombre del Señor Jesucristo, a que si usted quiere venir aquí a este altar, vamos a hacer una oración súper especial por alguien que necesita, aleluya, entender, reconocer que no hay un Dios más grande, que no hay una esperanza más sublime que esperar en Cristo. Hay alguien que quiera aceptar esta invitación amorosa que en este día se le está haciendo. No dejes, no postergues. Un hombre a quien yo me le acerqué una ocasión hace muchos años, después de haber predicado la palabra, y yo le veía a él como intenciones de dar su paso adelante, pero algo como que lo detenía, algo que como que no lo tenía amarrado, como que no le permitía ponerse de pie y pasar. Y cuando ya despedimos el culto, yo me le acerqué al hombre y le dije, caballero, yo te vi como con deseos de rendir tu vida a Cristo en esta noche. Y me dijo, sí, pastor, déjeme que voy a hacer un viaje, voy a ir a Muso. Él comerciaba con esmeraldas y me dijo, voy a dar tal vez el último viaje, porque ya tengo lo suficiente para vivir y solamente quiero hacer el último negocio. Y yo le dije, ¿por qué no antes, para que Dios te bendiga en ese negocio, pasas así y no hayas pasado ahora cuando estábamos
predicando la palabra, y con mucho gusto yo impongo mis manos sobre ti y le pido al Señor que tenga misericordia. Y él me dijo: no, pastor, déjeme que dentro de una semana que yo regrese, yo ya sé que es la verdad y me voy a entregar a Cristo. Pues sí, el hombre se fue y en el camino lo abordaron unos asaltantes. ¿Y sabe qué hicieron esos asaltantes? Lo despojaron de todo lo que él tenía, las piedras, el dinero que llevaba. Y no conformes con esto, para hacer aparecer eso como un accidente, dentro de su propio vehículo lo lanzaron a un precipicio de más de 150 metros. Los que han ido, seguramente muchos conocen que hay unos pasos donde hay unos túneles y hay unas carreteras supremamente peligrosas, y lo lanzaron al vacío. Y yo me di cuenta 8 días después, porque le pregunté al pastor que me había invitado: hermano, ¿cómo está un señor así? Le dije las características. Usted vio que yo me le acerqué al final del culto y dijo: claro, yo me di cuenta cuando usted estaba hablando con él, y hasta escuché que él decía que iba a ser el último viaje y que ya después se iba a entregar. Pero ¿quién tiene poder sobre la vida? No sabía ese hombre que Dios le estaba abriendo la gracia, las puertas de la misericordia para salvarse, y postergó, y eso fue su error. Eso fue motivo de su condenación, porque no recibió a Cristo cuando debía haberlo hecho. No te pase lo mismo a ti, que hoy Dios te está abriendo la puerta de la gracia, que Dios te está hablando allí a tu corazón. Y si hoy el Señor te habla, no endurezcas tu corazón. No dejes que en este momento tan crucial, tan determinante en tu vida, no sé qué pueda ser de ti el día de mañana, porque nadie puede retener el espíritu, porque el único que puede retener o quitar el espíritu del hombre se llama Dios. Y Él te está dando la oportunidad en este día para que te salves. Hay alguien, aleluya, que quiera acompañar a este caballero que ya valientemente tomó la decisión de decirle: Señor, no más para el mundo, no más para el pecado, no más para los deseos de la carne, no más para la religiosidad, no más para aquellas cosas que te están deteniendo. Déjalas a un lado y dile a Cristo en esta mañana: aquí estoy, Señor, a tu disposición. ¿Hay alguien más que esté a disposición de Cristo? Yo quisiera hacer una oración muy especial por ti. ¿Hay alguien? Aleluya. Gracias, caballero. Hay una persona más. Aleluya. Dios, en estos 89 años se quiere glorificar, y seguramente que en días posteriores vamos a escuchar grandes testimonios de los resultados de la obra de Cristo a través de su santo evangelio en este día, cuando estábamos de cumpleaños de la iglesia aquí en Colombia. ¿Alguien más se quiere sumar a esos momentos gratos para recordar ese día en el cual el Señor abrió su corazón y usted le permitió entrar para entregarle a Él su voluntad, su pensamiento, su deseo? Y todo lo que usted es, tráigaselo a los pies de Cristo, que Él con los brazos abiertos te está esperando para levantarte,
para restaurarte, para reconciliarse contigo y para darte la alegría y la satisfacción de una esperanza nueva y de una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Alguien más quiere venir aquí a este altar? Ya tenemos aquí 2 caballeros. A ver, del sexo femenino, si hay una mujer, una dama que se quiere acercar también en este momento a este altar, yo le invito en el nombre de Cristo. Entrega tu vida a Cristo, que Él va a cambiar todo tu ser. Él te va a permitir experimentar